Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues en la moderación y encargada de llevar a cabo toda la... Me quito de aquí, ¿verdad? De los monitores, de llevar a cabo la conversación en esta noche, pues, ¿quién mejor que Laura García? Laura, bienvenida a Tercera de Forros, bienvenidos todos, de verdad, a esta noche y pues todo suya la noche. Adelante. Buenas noches. Muchas gracias por estar acá, por soportar y sobrevivir al tráfico para llegar hasta acá y por llenar este salón blanco que ya se ha inaugurado 2 veces y pues con esta va la tercera, va la vencida. Las 2 primeras fueron músicos, hoy el protagonista es más bien un escritor y como siempre vamos a tener un puente entre la música, las letras, vamos a ver qué lee, qué escucha cada uno, en qué se inspiran y un poquito con la imagen, con la figura de Roberto Bolaño de fondo. A mí me gustaría empezar justamente con estas palabras que dicen: siempre estaban juntos, aunque nunca vimos a uno en el taller del otro, siempre discutiendo de poesía, aunque el cielo de Chile se cayera a pedazos. Stein, alto y rubio; Soto, bajito y moreno. Stein, atlético y fuerte; Soto, de huesos delicados, con un cuerpo en donde ya se intuían redondeces y blanduras futuras. Stein, en la órbita de la poesía latinoamericana, y Diego Soto, traduciendo a poetas franceses que en Chile nadie conocía. Cuando sentí que a mis espaldas la puerta se cerraba, no supe si ponerme a reír o a llorar. Respiré aliviado. Era tan inmensa la sensación de libertad, de problema finiquitado, que temí despertar la curiosidad de lo que estaban en el bar. Esta es un fragmentito de La estrella distante, que es un poco el título de este encuentro. Es uno de los títulos de las novelas de Roberto Bolaños. Y pues si bien hay que despertar o hay que temer la curiosidad de los que estaban en el bar, ahí tienen un bar para los que quieran empezar ya a pedir y amenizar justamente. Sí, Jimena aquí ya quiere algo, por si alguien nos oye. Y bueno, pues no son ni Stein ni Soto, tampoco son Bolaño, ni Carlos Weider, ni ninguno de los protagonistas de La estrella distante, pero tenemos a 2 estrellas más cercanas. Y con Jimena y con Daniel vamos a platicar sabroso. Más región 4, ¿no? Más región, Auditorio Nacional DF en 2014, sobreviviendo a todo lo sobrevivible. Y quizás yo la pregunta que quiero lanzar y con la que quiero más bien romper el hielo sería, vamos a empezar con las damas primero. Jimena, ¿qué relación tienes con Bolaño? ¿Qué te une a Bolaño? ¿Te une algo a Bolaño? ¿Has leído a Bolaño? ¿Qué te pasa con Bolaño? Pues realmente Bolaño es un descubrimiento casi que nuevo para mí, que yo no leí Detectives Salvajes hasta el año pasado y de hecho de mi cumpleaños, mi mejor amigo, a partir de que leí Detectives Salvajes y que él un poco me acompañó durante ese momento en mi vida, me regaló también un libro de cuentos y que era como una especie de compendio de todos, o sea, de tanto putas, ¿qué? ¿Asesinas? ¿Puede ser? Asesinas. Sí. Y bueno, y de alguna manera como que estuvo un poquito presente en mi vida. No te voy a decir que es mi escritor favorito, porque sería una gran mentira, pero me gustó mucho. Llegó justamente en un momento de mi vida en el que yo estaba regresando a México y reencontrándome con México, viviendo aparte en la calle de Colima. Entonces estaba leyendo Los Detectives Salvajes y pues relacionándolo todo con el México que estaba yo un poco reencontrándome, ¿no? Con el que yo me estaba reencontrando. Y eso fue, pues, no sé, de alguna manera muy, muy bonito que me acompañara de esa manera, ¿no? ¿Te gusta entonces, aunque no sea tu favorito? Sí, me gustó mucho. Me parece que es alguien que define muy bien el proceso, como el proceso creativo o lo que es ser un escritor, que es de alguna manera es un escritor o en mi caso pues un creador, ¿no? Que es como esta especie de relación casi que siempre tormentosa que tienes con tu trabajo y en momentos de muchos altibajos, ¿no? Y de página en blanco, que me imagino que aquí los 2 presentes tendrán también mucho que decir sobre cómo escriben y cómo versan todo eso. Dalia, yo sé que tú, por lo menos, sí
se te ha nombrado muchas veces y comparado muchas veces en tu obra, en prosa sobre todo, en tu libro, del que queremos que nos hagas aquí también publicidad, con una parte de Bolaño. Y a mí me gustaría saber si eso te halaga, es algo provocado, buscado, si te sorprendió, si buscaste un poco eso o para ti Bolaño era un desconocido y de repente, o no, conocías toda su obra. No, ni una cosa ni otra. No era un desconocido ni conocía toda su obra. Tampoco he leído toda la obra de Bolaño. Digamos, hay partes de la poesía que permanecen oscuras para mí, por ejemplo. Y digamos, cuando publiqué el libro y se mencionó alguna vez la comparación, creí entender por qué. Y me gusta por un lado, o sea, creo que hay una cosa como del uso de la estructura en la novela de Bolaño, o como de cierta nostalgia por una época de la Ciudad de México, y una nostalgia como de las, ¿no? Como de una idea de los artistas que quizás no existe más, o de un romanticismo en torno a la figura del escritor que de pronto puedo tener por momentos, pero tampoco es mi escritor favorito, ¿no? Entonces es un buen punto de partida porque creo que con los favoritismos o las preferencias ciegas, de pronto sucede que el entusiasmo puede nublar un poco cualquier discusión, ¿no? Es decir, yo con mis escritores favoritos soy así aguerrido y terminaría neceando durísimo y me parece un buen punto intermedio que haya algo de qué convencer siempre con respecto a una figura como Bolaño, ¿no? Que tiene cosas fascinantes, cosas que me gustan mucho y otras que no entiendo del todo o con las que tengo una distancia, por un lado generacional y por otro lado crítica como lector. Bolaño no es fácil, a pesar de que se le menciona muchas veces como un recopilador de cuentos, que posiblemente sea un género como amable con el lector, no tan cultivado, pero no lo es fácil. Pero, ¿tú estás de acuerdo con la comparación que te hacen? Tú hablas un poco de la estructura, pero tú sí llegaste a ver luego esas comparaciones, esas similitudes que casi te achacaban dentro de tu libro con la de Bolaño, ¿o te resultó No, raro? sí, yo creo que sí. O sea, hay una parte que hay una influencia que asumo además y que asumo gustoso, que por ejemplo, el rescate de la figura de un escritor no tan conocido o casi un escritor secreto, que de pronto Bolaño hace mucho eso, ¿no? Por ejemplo, Los Detectives Salvajes, pero también en 2666, que es agarrar la figura de un escritor que nadie ha leído, del cual no sabemos mucho, y crear una especie de mitología alrededor, o rescatar una mitología alrededor de ese escritor. Es algo que hago en mi novela y que hago además seguramente porque leí a Bolaño y a otros, además de Bolaño, pero también entre ellos a Bolaño, ¿no? O sea, sí hay una parte de herencia asumida, y la parte que no me gusta tanto o que no me convence tanto o con la cual no me siento tan vinculado es quizás como el ritmo de la escritura en Bolaño, que no siempre, creo que toda prosa, toda novela, todo cuento tiene una estructura de frases y la forma de poner los puntos que genera un ritmo, ¿no? Y quizás Jimena puede decir muchas más cosas al respecto de eso, pero hay algo en el ritmo de Bolaño que a veces no me entusiasma o no me seduce tanto como en otros escritores, pero nada más, ¿no? Cuentan de Bolaño que era un escritor empedernido, que todo lo leía, pero todo lo escribía, que escribía en sus libretas encima de sus rodillas, con su bebé por ahí pululando, y él siempre encontraba un momento para seguir escribiendo. ¿Cuándo escribes tú? ¿Cómo escribes tú? ¿Cómo es tu proceso de enfrentarte a algo? ¿Escribes cosas? ¿Escribes? ¿Qué te inspira para escribir más bien? Pues mira, a veces me encantaría encajar en esa idea romántica de la que escribe igual, ya sabes, en que la libretita y en todos lados y no, y ya me puedo sentar en el jardín y ponerme a escribir porque me agarra la inspiración, ¿no? Para mí la escritura sí es un proceso de sentarse casi que frente al piano siempre y de estar todos los días, aunque sea unas 4 horas cuando estoy en por lo menos en ese momento pues de sí, como dice mi mamá, ¿no? De horas nalga, ¿no? Que sí es
pues, sentarte y trabajar. Sí hay esos momentos de repente súper bonitos en donde sí te llega una idea o una frase, una melodía, que no, para eso existe el iPhone, gracias Dios por ese gran invento, y ahí lo grabo o lo escribo ahí rapidísimo, pero por lo menos en mi caso, mucho del proceso de escribir una canción o escribir las letras de algo es sentada como a propósito, ¿no? Llega antes la melodía, llega antes la letra, depende de la situación. ¿Tienes una dinámica o Es una muy disciplina? raro, o sea, depende. Por ejemplo, tengo 3 discos. En mi primer disco, la letra se me facilitó muchísimo, como que yo creo que tenía mucho tiempo practicando el español, como escribiendo en español, como para escribir ese disco así bastante fácil, aparte de las letras. Este disco, por ejemplo, que acabo de sacar, que fue mi tercer disco, mi segundo en español, estaba tan, ¿cómo decirlo? Como llevaba mucho tiempo sin escribir en español y me costó muchísimo trabajo. De hecho, fue lo último que salió y la verdad, hubo algunas que de plano sí fueron al aventón, así en plan de ya, lo que caiga, no me importa, ¿no? Como parte del proceso, o sea, a veces pasa, ¿no? No somos tan perfeccionistas, bueno, yo por lo menos no Las tanto. canciones van mejorando después, o sea, una vez que las publicas en un disco, que todo el mundo las canta y que vas a un concierto y las cantas igual, y No luego sé si van dices, ¿esto estaría mejorando. mejor así? No sé si, o sea, digo, es muy complicado, la verdad, cambiar una canción, sobre todo si ya la gente la conoce y hasta se enoja, ¿no? Porque así de, mira, se equivocó, ¿no? Y tú así, no, es que la quiero cambiar, pues no. Entonces, no es tan fácil nada más como cambiarlo así, pero sí aprendes mucho del proceso de hacer un disco, ¿no? Y de escribir canciones. Y una vez que vives con ellas, que las interpretas en vivo, y que agarran también su propio camino, también tú vas diciendo esto lo hubiera podido hacer mejor, o también existe una cosa súper bonita que a veces me pasa, que de repente canciones que escribí hace 6 años, que igual escribí una frase que no tenía ningún sentido en ese momento, de repente lo escucho 6 años después y digo, claro, así de, a eso me refería, ¿sabes? O sea, como que toman otro sentido, como si tuvieran un poco las canciones almas de profeta o algo así, ¿sabes? O repites errores. No Que sé. en el caso de los libros es bastante diferente, es decir, tú escribes un libro con una intención, pensando en que la gente vamos a interpretar todo lo que tú querías decirnos, y una vez que lo plasmas en un libro, primero está el editor, que ahora hablaremos de esa figura que tú conoces bien, y ya lo sueltas y ya no es tuyo. Y el libro de repente, o tu texto, o tus personajes les pertenecen a muchos, y tú ya dejas de tener control sobre eso. O sea, una canción sí le puedes todavía como ir viendo, ir respirando cómo el público la va recibiendo, cómo la corean en los conciertos, pero en tu caso lo sueltas y ya no es tuyo. Sí, mientras escuchaba a Jimena me daba un poco de envidia esa parte como de la interpretación y de, aunque no modifique sustancialmente la canción, apropiártela tú de otra manera en la interpretación y como volver sobre ella. Con la novela efectivamente, pues ya la publicas y no hay nada más que hacer, ¿no? Lo cual da un poco de vértigo porque si algo quedó mal, pues digamos, ahí está, que eso es algo que comparte con el disco, claro, pero no hay, o por lo menos yo no he regresado después sobre el libro como para leerlo en voz alta o leerlo en ningún contexto y me da un poco de miedo hacerlo, así como que lo veo ahí y no quiero saber nada y cuando lo dedico a alguien lo firmo así sin ver porque me da como miedo lo que pueda encontrar que no me guste ahora y que ya no se puede modificar y que está un poco fijo para siempre. Curiosamente, en la poesía creo que no es exacta, digamos, yo antes había publicado poesía. Es uno de poesía y uno de prosa. Sí. Publicados hasta Sí. ahora. Escrito, me imagino que has escrito mucho más. No, soy muy lento. No. Ojalá. No estamos en terapia Sí. de grupo, no te sientas mal. No, ojalá. Pero sí, con los de poesía, después, la poesía tiene, creo, un poco más de familiaridad con la música en el sentido de que en realidad es un arte, por lo menos para mí, me parece hecho
para decirse, tiene un componente fonético muy importante y se paladea y se lee muy bien, ¿no? Se disfruta, digamos, hacerlo en voz alta. Yo con los libros de poesía que leo de otros autores los leo en voz alta porque si no siento como que algo se pierde. Y tiene esa posibilidad de la interpretación donde un corte de verso o cierta puntuación puede marcar un ritmo o una entonación distinta en un lector y en otro, que no tiene la novela y eso me da un poco de envidia con respecto a otros géneros y con respecto a la música. Pero sí, bueno, está la figura del editor que un poco te fuerza a contemplar la interpretación, es decir, el editor es el primer intérprete en alguna medida del libro y el que primero descubre como qué es lo que estás tratando de hacer o no lo descubre y te increpa al respecto, ¿no? Entonces está bien. Jimena, ¿cómo te nutres para escribir? Es decir, uno cuando está componiendo, cuando canta, cuando interpreta, cuando toca el piano, cualquier instrumento, me imagino que te pones a escuchar a muchos músicos y te nutres y no sé si te llegan influencias o no. ¿También lo logras eso de los libros? Es decir, ¿tú lees para cuando estás en ese proceso creativo o no? ¿Te concentras nada más en la música y entonces la lectura pasa a un segundo plano o la buscas para distraerte justo de esa concentración o es algo que va junto con pegado la Pues es lectura? extraño porque realmente yo, o sea, si me pusiera a hacer como un recuento de las cosas que más he hecho en mi vida, creo que leer y música, por lo menos al principio de mi vida, estaban ahí, las dos, sobre todo de niña. Yo leía muchísimo de niñas, o sea, de caminar con libros y siempre estar como leyendo y empezar, según yo, a escribir una novela a los 10 años, que gracias, claro que no, creo que escribí 20 páginas porque pues también soy muy mala, muy olvidadiza y se me perdió el libro en algún lugar y ya, adiós proyecto novela, ¿no? Pero me gusta mucho leer, encuentro soy mucho como de subrayar cosas, antes leía muchísimo más poesía y sí me influenciaba muchísimo en la parte como poética para escribir canciones, sobre todo al principio, cuando estás empezando y te da un poco de pena como revelar tus sentimientos de una manera tan directa. Yo la verdad me refugiaba muchísimo en la metáfora y en que mis canciones fueran un poquito más crípticas, por así decirlo, ¿no? Y ahora me encuentro en un momento en donde más bien es casi que como una carta que le escribes a alguien, ¿no? Decir las cosas de una forma muy directa y no sé, quizás hasta un poquito, pues sí, menos poética, ¿no? Pero escribir más bien leer es algo que siempre me ha gustado y que siempre voy a hacer para inspirarme, ¿no? Y además oyéndote pareciera que tienes 50 años porque hablas como de toda una vida y estás bien jovencita. Entonces, no sé si desde tu primer disco, que tiene como 6 años, a haya una evolución que tú puedas asimilar o que tú puedas detectar tú como primera persona y protagonista de todo eso, a la hora de cómo escribías, justamente eso, de cómo contabas lo que te estaba pasando, a cómo lo haces ahora o la manera, incluso los temas que quieras tú contar, ¿no? En tus letras. Pues mira, yo no sé si en los temas como o sea, los temas que trato en mis canciones he evolucionado mucho, porque creo que sigo hablando de lo mismo a los 20, a los 13, a los 20 y a los 29, o sea, sigo casi en el mismo canal, que bueno, así es, no sé, pero sí he notado, por lo menos te digo, una evolución. Este disco para mí fue un momento muy importante de mi vida porque de alguna manera me quise sentir, para mí fue muy importante encontrar como mi sonido, mi personalidad dentro de la música y dentro de mis canciones y fue como un momento de reencontrarme también con México, ¿no? Con mi país, después de vivir 5 años fuera del DF, pues regresar, pues quise un poco regresar con un proyecto que era un disco, ¿no? Y
Y en el disco, pues sí, traté 100% de que fuera lo más cercano a mí, ¿no? Y estar como muy cercana a mi esencia y a lo que yo tenía ganas de decir con la música. Y por eso también usar letras tan directas, ¿no? En donde ya no me importa mucho que la gente sepa lo que estoy diciendo, ¿no? Y sino que realmente es un poco como aquí soy yo, esta es mi carta de presentación, ¿no? Y así. Volviendo un poquito a Bolaño, yo siempre he leído que él estaba apasionado, enamorado de la figura del poeta. Él quería ser un poeta y vivir como un poeta. Digamos que se le fue un poco la mano, porque yo pensar que ser poeta era ser un bohemio, pero también pasarlo mal y un poco estas penurias. Y para eso yo he escuchado entrevistas incluso de él que decían que para costearse su vida de escritor, que ahora nos contará si es verdad que no se puede vivir de eso, pues tenía muchos trabajos, pero además tenía cosas como de basurero, de lavatrastes, estuvo haciendo vendimia en Francia cuando vivía, bueno, todo esto pasó creo más cuando estaba en Barcelona, que son sus tiempos más crudos, económicamente por lo menos, y hizo una serie de cosas, vendió bisutería, es decir, uno hace de todo para defender un poco la profesión que uno tiene. Tú eres editor, pero no sé si te consideras más editor, articulista, escritor, poeta. ¿Cómo te definirías tú y cuál es la profesión que tú nombrarías así en primer lugar, aunque las demás estén ahí pendientes un poco, no sé si para pagarte el súper y la luz y el gas o porque te gusten? Digamos, la que me digo a mí mismo y trato de vendérmela y creérmela en los momentos más optimistas es que soy escritor. No es no es la primera que le digo a los taxistas porque luego hacen muchas preguntas incómodas. Así como, ¿Cómo cuál? uy, joven, ¿y de eso cómo, no? ¿Y a qué se dedica, no? ¿Y a poco? Oiga, o la que es básica es, pues fíjese que yo tengo una muy buena historia que le voy a contar porque esa da para una novela seguro. Esa es básica, ¿no? Es como de tías. Por si te faltan ideas algún día. Sí, todos tienen como una gran historia. Y entonces ya como que no la presumo tanto como profesión a lo mejor, pero bueno, es a lo que me dedico y en lo que más pienso y a lo que trato de dedicar la mayor cantidad posible de tiempo, aunque no siempre es fácil, y de energía. Al mismo tiempo, pues he tenido que hacer también, no tanto como Bolaño, que es sensacional, como el abanico de disparates a los que se dedicó, pero sí caí en alguno de esos. Casi siempre he trabajado en cosas ligadas a la literatura, salvo 2 meses muy oscuros de mi vida, que fui que nos quiere revelar en este minuto porque sí, no hay nadie oyendo. Sí, caray, que fui heladero en Madrid, en una heladería. Es muy dulce. No, fue horrible. Un verano, en Madrid es en 40 grados de temperatura en verano, todo el mundo quiere un helado. Entonces es el peor trabajo posible para es el peor trabajo posible para un verano madrileño. Entonces, mi venganza, digamos, contra las situaciones adversas era que a los niños que llegaban como muy ilusionados de que iban a tener un helado, yo les servía un helado así enorme, como 3 veces más alto de lo que se podía, y claro, evidentemente se les caía encima, lloraban, había un drama, y yo sacaba ahí como una cosa sádica, como ajaja, ¿vieron? ¡Qué Grinch, Daniel! Sí, pero fueron 2 meses nada más, como de esta parte este odio de este hacia odio los niños. hacia los niños, el verano, los helados y la vida, porque no está porque padre. empezó el otoño, nada más por eso te salvaste. Sí, en realidad solamente me salvó como esa crueldad gratuita, pero fuera de eso siempre me he dedicado a cosas más amables que no incluyen como el trato al cliente, que al parecer no se me da muy bien, y donde puedo leer, o sea, en general me dedico a leer. De pronto los trabajos más ingratos relacionados con la literatura pueden ser pues leer cosas que no te gustan tanto o escribir textos por encargo sobre temas específicos, pero siempre hay algo divertido, como en el reto de imaginarme escribir por encargo sobre cualquier cosa rara, ¿no? Entonces esa parte me gusta. ¿Te ha servido? Es decir, ¿tu parte de editor crees que ha estado presente en la de escritor? ¿Te ha enriquecido? ¿Te ha entorpecido? Porque muchas veces uno se convierte con de formación profesional en un crítico de sí mismo. Y imagino que ahí está presente a la hora de escribir también tu parte editorial, que debe funcionar como angelito bueno y angelito malo.
para lo bueno y para lo malo. No sé si eso te ha afectado o lo separas muy bien o es parte de ti. Pues creo que me ha servido más de lo que me ha afectado, o sea, que tener mucha familiaridad con los libros, me dedico a hacer libros y estoy todo el día leyendo, me da como más idea de estructura y de cosas que puedo finalmente copiar explícitamente, porque también de eso se trata, creo, el arte, o por lo menos para mí, como de no copiar quizás en el sentido más burdo o explícito, pero de tomar las cosas que me interesan de cierto autor o de hacer mi propia versión, de coberear de pronto algún aspecto de una novela que me interesa y adaptarlo a lo mío. Entonces creo que esa familiaridad ha sido útil, aunque sí tiene de pronto la desventaja de que con mis propios textos puedo llegar a ser demasiado reservado o autocrítico a veces, ¿no? Has utilizado coberear, cosa que me gusta mucho que te hayas ya metido en este puente musical. Y hablábamos un poco de que Bolaño, bueno, es chileno, todo el mundo sabe que nació en Santiago de Chile y el que no, pues se entera ahora. Estuvo en México, estuvo un buen rato en México, volvió a Chile, donde Jimena bien sabe que le detuvieron y estuvo ahí un rato 8 días. Pasándolo mal. Y luego se fue, no sé si su destino final era Barcelona, pero bueno, el caso es que terminó en Barcelona. Y mucho de esa experiencia como inmigrante, como persona extranjera en otro país que se tiene que adaptar, le sirve a uno para ser más flexible, para mirar las cosas con otros ojos, ser más observador, incluso para inspirarse. Bolaño cuenta que él, toda esa situación adversa o esa solidaridad que a veces encontró, esa enemistad en muchos casos de las personas que no han nacido en tu lugar, a él le servía como fuente de inspiración. Tú que has estado fuera, que ahora has vuelto, ¿sí te sirve todo eso como experiencia a la hora de, en tu arte, en tu profesión, como enriquecimiento? ¿Crees que tu ciudad te distrae mucho y entonces uno casi busca irse para reencontrarse, para acercarse? Pues mira, yo como buena chilanga siempre tuve esta relación amor-odio, ¿no? Con mi ciudad. Y cuando me fui era de odio así, y casi que irracional, así de no me hallo para nada, no me gusta estar aquí. Y salí corriendo, primero a provincia, a Guadalajara, bueno, provincia, que los chilangos le llamamos provincia a todo. Saludos a todos los de Guadalajara. Exacto. Me fui a Guadalajara y después me fui a vivir a Los Ángeles. Y un poco me fui a Los Ángeles persiguiendo, ahora sí que, entre comillas, el American Dream, ¿no? Porque me ofrecieron un deal para hacer un disco en inglés. Me fui a hacerlo a pesar de que todo el mundo me decía, estás loca, es como tirar tu carrera de México a la basura por ir a tocar puertas de Estados Unidos, y a mí no me importó y dije, ¿sabes qué? Voy a ir. Y la verdad es que me cambió la vida para bien. No encontré lo que yo pensaba encontrar. Yo sueño más que encontrar el sueño. Sí, o sea, no me dio sueño tampoco, pero pues sí me puso las cosas en perspectiva durísimo, ¿no? Y me hizo valorar muchísimas cosas que tenía aquí en México, que yo me había ido un poco casi que tomándolo por sentado, tomando a mi ciudad por sentado y a mi país por sentado, y de repente irme así de esa manera, toparme con pues lo que es estar en otro país, enfrentarte además con una competencia, ahora sí que a la gringa, ¿no? Que es, o sea, brutal. Pues sí me cambió muchísimo, pero me cambió, te digo, para bien. Me hizo una persona muchísimo más, te digo, apreciar mucho más lo que tenía aquí en México, por un lado, y me hizo también mucho más responsable con mi trabajo, como tomármelo más en serio, como darme cuenta de dónde estaba parada yo a un nivel como más internacional y decir, órale, ok, para llegar allá tengo que echarle muchísimo más ganas, ¿no? Y me volví mucho más seria con mi trabajo y regresar a realmente aprovechar lo que tengo acá, ¿no? Y ahora que has vuelto, porque decías que justo ahora te ha costado mucho componer en español después de un disco en inglés, ¿eso ha tenido que ver con tu regreso aquí, con que lo hiciste desde allá, estando en un entorno inglés?
o qué ha pasado a la hora de regresar a tu ciudad que anhelabas, pero me imagino que te has tenido que volver a adaptar y que no sé si has encontrado muy diferente? Pues mira, yo lo vi como un matrimonio que se separa y que tiene 5 hijos y que tiene que como volver y como decir, bueno, ok, no nos vamos a divorciar, vamos a echarle ganas y vamos a intentarlo, ¿no? Y así ¿Hubo fue, terapia ahí como en pareja, entre medias o no? terapia de pareja, pero con mi ciudad, ¿no? Y sí fue como decir, bueno, ¿qué hago para reinventar mi relación, no? Me mudé a una zona totalmente distinta de donde crecí, le eché muchísimas ganas a como relacionarme y a replantearme una serie de parámetros que uno mismo se pone, sobre todo cuando uno crece, ¿no? En una ciudad como esta, pues te defines, te vas definiendo un poco como para sobrevivir, ¿no? De, bueno, yo soy así, yo me muevo por acá, vengo de esta escuela, me dedico a estas cosas, me gusta hacer estas cosas no, ¿no? Y de repente fue como, a ver, borrón y cuenta nueva, voy a regresar a esta ciudad a escribir un disco, ¿no? Y me voy a reinventar totalmente, ¿no? E hice, pues, de todo, visité toda la ciudad, me la recorrí de punta a punta y todo como con esta idea de reenamorarme y de echarle ganas, ¿no? Y y no sé, yo creo que sí me funcionó muchísimo y por lo menos con el proceso del disco, pues sí, aprendí mucho. Y tan discreta y desapercibida quisiste pasar que ahora estás de jueza en un reality y entonces ya es una cosa totalmente diferente. Pues sí, pero ¿sabes una cosa? O sea, en ese momento, esto de la televisión reality, pues es una cosa que nunca o sea, yo en mi vida me lo había planteado como una posibilidad, ni mucho menos. Y cuando me lo propusieron fue una cosa como muy rápido, pero al mismo tiempo me sentí que era el momento adecuado, me sentía tan cómoda, tan segura de lo que estaba a punto de sacar con mi disco y de realmente como decir, bueno, ya pasé por este momento de reinventarme, ya me conozco mucho mejor y estoy cómoda y contenta con quién soy y voy a dejar que la ciudad, no solo que la ciudad, sino que el país entero entre a conocerme mejor. Y fue un poco una decisión consciente, o sea, sí te digo que todavía no logro como envolver mi cabeza en lo que realmente eso implica, ¿no? Y de repente es muy extraño porque los lugares que normalmente frecuentaba, de repente voy y sí se me acercan personas que en mi vida se me hubieran acercado y hay como una especie también como de ¡oh! Ya sabes, como ¡Jimena! Así como si yo fuera una especie de Virgen de Guadalupe o la novia de México, ¿no? Es una cosa muy extraña. Date tiempo, date tiempo. No me esperaba esa reacción, ni que yo fuera como ese tipo de figura, pero ha sucedido así, es una cosa muy rara. Con la frescura que además le aportas a todo eso. ¿Hace cuánto regresaste a México? Regresé hace ya un año, un poquito, casi más de un año, sí. Porque suena que el 2014 va a ser en tu vida un año bastante significativo. Pues sí lo ha sido, te digo, por justamente eso, ¿no? Como el sacar esto, de repente presentarme así tan transparente tanto en la tele como en mi música, más que en cualquier otro momento de mi vida, ¿no? A ver a dónde me lleva eso. Igual Te seguimos observando, no te creas. Oye, Daniel, cuando llegó aquí Bolaño, pues aquí muy discreto también él, así como Jimena, se le ocurrió pues establecer un grupo, los infrarrealistas, empieza a fundar revistas, lo intenta con diferentes proyectos, no sé si consciente o inconscientemente, pero tú eres un gran investigador, hasta lo que yo sé, de las vanguardias, de qué ha pasado con esos movimientos. Me estás mirando con una cara, con una incredulidad que me estás asustando, pero no, ese no era yo. Yo te sigo dando el choro. Pero me gustaría también que nos contaras un poquito acerca de ese tipo de corrientes que de repente sonarían a que son del pasado y que ahora es muy difícil establecer una corriente nueva dentro de tanta variedad, tanta inmediatez que hay ahora mismo. ¿Sería posible mantener una vanguardia así como lo hacían? O casi la de Bolaño fue de las últimas que se pudieron
destacar o qué está pasando con esas vanguardias? Tú que eres un No, conocedor. No, te miraba con desconfianza por lo de investigador, que me suena siempre muy serio, digamos, o sea, me gusta leer sobre el asunto y más Bueno, o menos eres más especular, experto que más yo. o menos especular en mi tiempo libre. Pues creo que, o sea, a mí lo que me fascina, digamos, cierta época de la historia, de la literatura, como de principios del siglo XX, donde parecía que se estaba rompiendo con muchas cosas que se hacían en el pasado, ¿no? Con una forma de escribir las novelas que venía del siglo XIX, que era muy seria, digamos, muy estructurada, y había una forma de estructurar las novelas, de articular un personaje y en general, de hacer tanto literatura como música y como pintura y como muchas cosas, que se rompe como modelo al principio del siglo XX, y me gusta eso porque creo que removió muchas cosas, algunas para bien y otras quizás no tan afortunadamente, ¿no? Digo, hubo vanguardias muy divertidas, por ejemplo, pues no sé, los dadaístas hacían una presentación y se ponían, o sea, una presentación de un libro, pero a mitad de la presentación empezaron a boxear y acababan dando tiros al aire y se desnudaban y acababan todos en la cárcel. Y eso está muy bien. O sea, digamos, todas estas cosas me parecen muy simpáticas porque creo que removieron un poco una forma de entender el arte que era muy rígida y que necesitaba, también por los tiempos sociales y por lo que sucedía en ese momento, que entrara un poco el aire en las bibliotecas, quizás demasiado encerradas. Luego, claro, esa forma de hacer las cosas que era muy propia del siglo XX, de principios del siglo XX, se extendió más allá de esos años y hubo gente que siguió replicando el modelo hasta muy tardíamente, como Bolaño, que ya en los años 70, en los 75 o 74, trata de hacer algo parecido en México, que era como, bueno, iniciemos una nueva vanguardia donde vamos a romper con todo, pero claro, no tiene el mismo efecto y en realidad cada vez tiene menos el mismo efecto porque cada vez hay menos con qué romper. Entonces, el gesto que en un momento pudo ser muy osado, muy divertido y muy, no sé si revolucionario, pero sí refrescador. Ya para los 70s es un poco menos simpático porque están haciendo cosas que ya no tiene tanto caso como proponer como novedad algo que ya no es tan novedad, ¿no? Que, digamos, este sistema del imperio de lo nuevo es algo que vemos repetido pues en todas las áreas, no solo en la literatura, sino en todos los campos, más allá incluso del arte, donde hay una especie de fascinación con lo nuevo. Y quizás las vanguardias se colgaron un poco de esa fascinación hasta muy entrado el siglo XX y hasta los años 70 incluso, y perdió un poco como el gesto revolucionario que pudo significar en otro momento. Y eso yo creo que es lo que en el fondo, perdón por clavarme tanto, eso es lo que en el fondo hace que sea muy divertido leer a Bolaño, porque es la historia de un fracaso. O sea, yo creo que si hubiera, digamos, triunfado como vanguardia el infrarrealismo y estos movimientos poéticos de los años 70, no resultaría tan emocionante leerlo como fue el caso, que fracasó, digamos, ¿no? Nadie les hizo caso, menos en México, que, digamos, hay una institución literaria Pero a lo mejor bastante lo hacían nada más rígida. para divertirse, ¿no? Y también se vale que no quieran como inmortalizarse No, ni estoy quedar. seguro de que no, ¿No? porque toda la gente que los conocía dice que eran unos pesados. O sea, todos estos amigos de Bolaño, digamos que eran unos pesados. O sea, todos los que Ulises Lima en Los Detectives Salvajes, que bueno, pues era Mario Santiago Papasquiaro, era probablemente un tipo que yo no hubiera tolerado convivir con él más de 5 minutos. O sea, así una especie de radical, medio trasnochado, perpetuamente briago, con pocos argumentos y solamente como muchos gestos. O sea, eran realmente en la vida real personas que quizás a mí no me hubieran fascinado, que yo no hubiera invitado a cenar a casa de mi abuela. Pero en la novela de Bolaño tienen otro sentido, y eso es lo que es genial, ¿no? Como de la literatura y de la transfiguración a través de la imaginación y de la nostalgia. O sea, creo que también la idealización que hace Bolaño desde Barcelona sobre la Ciudad de México y sobre los años 70 es un poco eso que pasa cuando sales de la ciudad, que ves
hacia el pasado y todo aparece magnificado. O sea, en el caso de Jimena era el odio, ese sentimiento prevaleciente que quizás hacia la ciudad cuando estabas fuera, pero todo aparece magnificado, ¿no? Estás lejos y de pronto lo que es bueno te parece buenísimo y lo que es malo te parece malísimo y digamos, convertir ese impulso de imaginación y de transfiguración de la realidad y ese impulso nostálgico en literatura es lo que hace para mí tan interesante una novela como Los Detectives Salvajes. Que a lo mejor nada más eran unos rebeldes sin causa. Yo por ejemplo, de las pocas cosas que se recuerdan o que se mencionan que pasó con ese grupo de gente, pues, yo recuerdo una de las anécdotas que cuentan que fue que entraron a una lectura de Octavio Paz y entraron pasados de copas y al final empezaron a insultarlo y los echaron. Eso no sé si tiene una intención, no sé si tiene un valor literario o pretendan tener un propósito que vaya más allá de boicotear un acto. Claro, boicotear un acto también en un contexto en el que no era nada habitual. O sea, yo creo que hay otras tradiciones, más allá de la mexicana, que están más acostumbradas como a la confrontación e incluso a la discusión frontal y violenta de ideas. Y en México quizás no tanto. O sea, Octavio Paz sí representaba una especie de tótem medio intocable al cual no era permitido tocarlo ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Entonces, que entraran así como pues, de esta forma tan violenta para un contexto muy formal, pues sí, o sea, tiene un sentido medio brutal y a la vez no hay tampoco detrás una crítica literaria elaborada, ¿no? Que sería para mí lo más interesante que hacer con respecto a Paz. Amén. Jimena, contabas antes que Bolaño no es tu favorito. ¿Cuáles son tus favoritos? ¿Tienes algún autor fetiche, alguno que sigas, que cada vez que publique un libro tú vayas corriendo? Hablabas antes, por ejemplo, de que te habían regalado por tu cumpleaños un libro. ¿La gente sabe cuáles son tus autores como para regalártelos, que vayan corriendo y a Jimena le va a gustar? ¿Hay un libro que siempre te acompaña en la maleta en tus giras, en tus viajes, en tu mesita de noche? Mira, yo tenía un maestro de literatura que te juro que, o sea, me espantó cuando me dijo la cantidad de libros que no voy a leer, porque no me va a dar tiempo, porque me voy a morir antes. Me hizo realmente como apreciar muchísimo cada libro que voy a leer y de verdad no desperdiciar en releer, ¿no? Porque, bueno, por lo menos esa fue como lo que yo saqué de su speech. Él realmente lo que estaba tratando de hacer era que leyéramos a los clásicos. Yo lo interpreté más como fatalista, como de me voy a morir y no voy a poder leer todo lo que quiero leer, ¿no? Entonces, así como de releer, no hay un libro que yo me lleve así. No releer, sino que cada vez que salga uno nuevo, tú vayas a comprarlo, digo, de pues, vivos, claro. Que sigan no, escribiendo. realmente yo, o sea, ahora sí que yendo en contra de Ulises Lima y Arturo Velano, yo soy súper fan de Octavio Paz. A mí me encanta. Para mí, cada que leía algún libro de Octavio Paz era como estar sentada, o bueno, yo quizás tengo como esta idea romántica de la universidad, porque nunca fui. Entonces, como que yo tenía muchísimas ganas de estar, esta idea romántica del profesor que es como tu gurú y que entonces cada clase de cómo te habla es como, wow, qué impresión los puntos de vista de este señor. Para mí esa persona era Octavio Paz, ¿no? Leerlo y leer como sus puntos de vista, sobre todo eso, sus ensayos. Bolaño ya no te está escuchando, entonces ya no te va a boicotear a ti nada. No exacto, ¿no? Pero más digo, creo que por ejemplo, en la música pasa mucho que realmente tus influencias más grandes son las influencias que te pegaron cuando tenías más o menos como 15 años. Por lo menos esa es mi teoría. Te guste o no, sean, digamos que te den mucha credibilidad, que sean tus influencias o no, pero no sé, a mí, por ejemplo, un autor que me pegó muchísimo, que es una cursilería de mi parte, pero que me pegó muchísimo a esa edad, como por ahí de los 13, 14 años, fue Milán Kundera, ¿no? Y yo me acuerdo perfecto que fue como la primer novela que leí en donde pude el primer ejemplo que yo entendí como alguien que tenía una teoría, un punto de vista
y que iba a agarrar una manera de decir las cosas o un formato, en ese caso una novela, y para contar su punto de vista, ¿no? Y eso se quedó mucho conmigo en cuanto a lo que yo quería hacer en la vida, ¿no? Que era justamente eso, tener una cosa que decir y escoger el medio por el cual iba a decirlo. Se hace cine, se hace música, se hace un poema, se hace una novela, ¿no? Y quizás ahora sí que gracias a mi profesor de inglés literatura que me hizo leer eso en la secundaria, que era La insoportable levedad del ser, o sea, la novela de Milan Kundera que todo el mundo lee, pero pues esa novela, por ejemplo, a mí me marcó muchísimo. Pero ahora que mencionas Kundera, por ejemplo, acaba de sacar un nuevo libro después de muchos años y la gente estaba con una expectativa brutal. ¿Tú corriste, por ¿Y qué ejemplo? tal? ¿Está bueno? No sé, no lo he leído, lo tengo ahí. Yo soy de las que acumula libros por leer. A mí no, tu profesor no me ¿Sabes qué me llevó pasó? esa. ¿Sabes también qué me pasó? Dejé por un rato, creo que la última, va a sonar esto como bastante extraño o de fan, pero la última novela que leí fue de hecho la de Daniel. Antes Mira, de eso, o bueno, después de eso, como que me cautivó muchísimo más la no ficción, leer como libros sobre historia de cosas. Ahorita estoy leyendo extrañamente la historia del agrarismo, ¿por qué? No sé, porque en algún momento me llamó la atención y lo empecé a leer. ¿algún sabio Pero- consejo que nos quieras compartir sobre el agrarismo? No, te juro que, o sea, voy en la página 25 y sí es así como de, ok, relee esa página 25 10 veces porque además tengo déficit de atención y no se me queda la El agrarismo no te lo ayuda. Sí, exacto. Pero... Oye, pero confiesa, lo de Daniel era porque sabía que lo ibas a ver hoy, entonces corriste a leer No, su de libro. hecho, un poco cuando me invitaron y supe que iba a estar Daniel, dije, perfecto, sí le puedo preguntar un par de cosas. Este es el momento. De Aquí lo tienes, dudas que me Jimena. quedaron. ¿Estás listo? Pero Te van no, a pues no le preguntar. quiero Sí. preguntar, no le quiero preguntar porque si la gente no ha leído la novela, pues sería un poco como dar el final de la historia, pero mejor, Es sobre el final. No, sí, mejor, no spoileremos. mejor Entonces, no, ningún No, spoiler. no es saga, Mejor luego no hay que segunda parte. luego le no, pregunto. no, creo que no. No va a haber. Oye, pero hablabas antes de las cursilerías que escuchabas o que leías. A mí me gustaría hablar de esos, de una cantante como tú, que además cuida mucho, entiendo, y creo que se aprecia desde el público sus canciones, que no se va por el pop, por los sencillos comerciales o ese tipo de cosas. Debes de tener algún gusto culposo, que en este momento quiero que nos compartas. ¿De qué? ¿Pero De musical o musical, sí. literario? Si nos quiere literario, también, pero el musical creo que nos va a hacer más gracia. Así de literario, 50 Shades of Grey. No, no es cierto. No, no es cierto. Sí leí el primero, el segundo y tercero ya no me atreví. Pero musical, pues no, fíjate que no soy mucho de llamarlos, bueno, eso sí te puedo decir. Me acuerdo perfecto que como por ahí de los 15, que es justamente cuando te empiezas como a definir como de qué es lo que qué tipo de persona vas a ser, ¿no? Y yo empecé a escuchar pues mucho grunge en esa época, me acuerdo, música alternativa, ¿no? Yo era súper fan que de Pearl Jam y de Radiohead y de Björk y de Fiona Apple y empecé como a descubrir a toda esta gama de compositores. Entonces dije, bueno, no puede ser que, o sea, siendo ya ahora, ¿no? Como una fanática seria de la música, siga yo teniendo en mi colección cosas como Backstreet Boys o Britney Spears, ¿no? O, bueno, peor aún, Mercurio, ¿no? Y los tenía además por orden alfabético, o sea, estaban ahí, Ace of Base, Britney Spears, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces dije, no, pues tengo que tirar, ¿no? O sea, tengo que desechar y pues me voy a deshacer de un montón de discos. Y hubo 2 discos que por más que los ponía como, ya sabes, en el monte de discos que tenía que tirar, pues no me atreví, no pude, o sea, era tal mi conexión emocional y de repente decir, es que estos discos realmente me encantan. Y uno era el primero de Laura Pausini, lo acepto, y el segundo era Ricky Martin, A Medio Vivir, que es de verdad una joya de disco. Todavía a la fecha lo pongo y digo,
wow, Ricky, o sea, de verdad. ¿Haces las coreografías? No, ¿Y así? pero de verdad, o sea, no sé, son discos que te juro no pude tirar, o sea, no me vi con esa, o sea, dije, güey, no me importa, si luego los defenderé de alguna manera, ¿no? Se van a sentir muy orgullosos, además. Tú, Daniel, me imagino que tú lees por trabajo un montón de cosas, incluso por las que no te gustan, cosas que no disfrutas, pero has de tener algún, no sé si gusto culposo, pero nunca has leído así una novela. Sí, pero es que soy tan culposo que todos mis gustos son culposos, creo. O sea, como que todo Híjole, digo así como, ajá, me nombra 5. sí. Y de música también te voy a pedir No, porque uy, no, de esta- música sí, ahí sí todo es culposo, nada más, no tengo ni idea, como que escucho algo y si es de amor ya me tienes que devolverle el conmuevo. piropo a Jimena y decirle que has No, escuchado su disco. pero no es por piropo ni por devolvérselo, se lo dije antes de entrar que lo había escuchado y en mi caso sí, digamos, porque salió hace 2 semanas, no se fue, cuando supe ya sabía yo que nos íbamos a ver, digamos, no fue algo preparado, pero lo escuché Luego hace te vamos a poco. pedir que cantes algo. Uy, Al no, final. soy entonadísimo, ¿no? Esto va a salir muy bien. Pero Jimena no es un gusto culposo. No, para nada. Entonces, cuéntanos tengo, de verdad. gustos Podría serlo, culposos. pues. O sea, dijo Ace of Base por ahí, Jimena. Como que en todas las fiestas siempre llega ese momento de necedad donde ya todo el mundo se quiere ir y no saben si irse o no. Y trato de revivir la fiesta como de manera ya así súper postrera, cuando ya Necia, todos se dice están, necia. sí, todos como con la llave ya para el coche. Y digo, no, esperen, una última. Y pongo Ace of Base y acaba como de matar la fiesta. O de dejar a los que tienen que estar ahí, que tienen como el mismo gusto culposo que Guerreros. yo, que se van a quedar hasta morir, ¿no? Pero sí, ese sería, sí, muchos gustos noventeros. O sea, Jordi, el bebé este que rapeaba, uy. En francés, En además. francés, c'est dur d'être bébé. Muy bien. Sí, o sea, sí, debe ser durísimo. Y Ya no te acuerdas, pero pasaste por esa época. seguramente, o sea, todas esas cosas las pongo así como para gran escándalo de muchos de mis amigos que quieren escuchar como un disco de grillos japoneses durante 6 horas, ¿no? Y que en algún momento me aburre y pongo Jordi. ¿Fue en algún manicomio que frecuentaste en algún momento? Porque lo de los grillos 6 horas. No, sí, tienen como gustos muy específicos. Algunos amigos míos así como, "Ah, escuchemos estos ruidos hechos en Japón que alguien hace, es como alguien pegándole con una cuchara a otra cosa, ¿no? Siempre hay cucharas. Y en literatura, mis gustos culposos, un poco pasa eso como de las lecturas que me impactaron en la adolescencia y de las cuales en algún momento quise deshacerme o hacerme como que nunca había pasado por ahí, así como, no, yo comencé leyendo a Ovidio y luego, claro, he terminado por aceptar esos gustos culposos ya gustosamente, que serían, por ejemplo, todas estas novelas de Elige tu propia aventura, esa cosa como que tenías que Pasa a pasar página tal. de una página a otra. Me parece, o sea, esta cosa como interactiva del libro, ahora lo pienso, claro, sigue siendo un gusto medio culposo porque las historias a lo mejor pues eran una tontería y de un chavito que se encontraba un monstruo y tenía que matarlo y no sabía con qué arma, pero esta cosa como de saltar de una página a otra y que el libro propusiera diferentes soluciones, me sigue pareciendo muy ingeniosa, o sea, como que yo ahora quiero escribir libros de Elige tu propia aventura. ¿Lo esperamos? Tu propia aventura emocional. Oye, pero ¿qué te gusta leer? O más bien, ¿qué te gustaría? Jimena habla como... emocional. Sí. Superemos. Eso es una superación. Sí, es que va a ser así como, si te divorcias, pasa a la página 70, ¿no? Así como... que es el número Sí. del abogado, además. Exacto. Oye, no, pero Jimena hablaba antes como de todos esos libros que a uno casi le producen ansiedad porque no tendría el tiempo de leerlos, porque hay muchas cosas buenas y muchas cosas que le gustaría a uno casi bucear en una librería. Y tú seguramente por tu profesión, pues te queda poco tiempo para elegir tus lecturas por placer. ¿Qué te gustaría leer si tuvieras ahora mismo una semana así internado en un claustro para leer?
Pues hay muchas cosas que sé que debería haber leído y no he leído. O sea, digamos, yo no estudié letras, estudié filosofía, entonces tengo muchas lecturas muy densas, teóricas de filosofía, y luego me faltan como lecturas de clásicos de la literatura que en las reuniones de escritores no puedo decir que no leí porque me lanzan cosas. Supongo que alguno de esos, sobre todo, no sé, como Guerra y Paz de Tolstoy, esas cosas que son 2000 páginas o no sé cuánto y que nunca tienes tiempo para leerlas, una de esas así leería, sí, supongo que uno de esos clásicos, sí. Y luego, o sea, en realidad también tengo muchas cosas de novedades, por ejemplo, que salen libros que se me antoja muchísimo leer, de autores que me gustan y que no tengo tiempo y dejo en el librero o en la mesilla de noche olvidados durante meses, y finalmente como que los escondo en la parte más oscura de mi estudio como para hacer como que sí los leí. Y esos también, o sea, me gustaría tener tiempo también para leer cosas ligeras, como para decir, ah, mira, salió esta novela que a lo mejor no me va a cambiar la vida, pero trata como sobre el momento presente. Las 50 sombras de Grey. Las 50 sombras de Grey, por ejemplo. No, pero los libros de mis amigos, me da muchas ganas tener más tiempo para leer, por ejemplo. Y nunca tengo tiempo y luego quedo fatal, así como, oh, sí, no, ya lo voy a leer, lo juro. No sé qué. Uno de esos. Sí. ¿Qué te pareció su libro? Me gustó. No me expongas de esa manera a la crítica. Es el momento, es el momento. No, de verdad me gustó, ¿eh? Me gustó mucho. En serio. ¿Te animarías al de poesía que tiene? Sí, seguro. De hecho, ¿Se lo mandas? me gusta la... Sí. Gracias. Sí, a mí me gusta mucho leer poesía. De hecho, sí, sería lo que me toca. Trato de... ¿Cómo te hiciste lectora tú? Es decir, ¿quién te inició? Siempre hay alguien que te regala un libro, que te lee un libro. Digo, no sé a qué edad empezaste a leer, si ya leías de Bueno, de pequeña. entrada, mi mamá es escritora. Hay que decirlo. Pero me imagino que no te daba los suyos. No, bueno, o sea, mi mamá es escritora, empezó a escribir, siempre quiso escribir y luego escribió guión. Al final ella se concentró en guión. Escribió un par de cuentos para niños, tenía un proyecto de una novela, pero luego la parte de contar como historias para cine fue lo que más le gustó. Y es una guionista, pues ha escrito pues muchas películas desde Cilantro y Perejil, Amarte Duele, Una cosa familiar ahí, en Amarte Duele están todos. 100%, Enemigos Íntimos, ahora está escribiendo una serie en Estados Unidos para una serie que se llama Jane the Virgin, y le encanta leer y pues toda la vida. Mi papá o sea, lee impresionante, no solamente además a una velocidad impresionante, sino se acuerda de absolutamente de todo lo que lee, lo cual a mí me encantaría poder tener esa virtud, pero yo no me acuerdo de nada. O sea, yo leo algo y a las 2 semanas se me olvida casi todo. Hay unos métodos ahora que venden. Me pasa lo mismo. Es horrible. Sí. Es horrible porque luego en conversaciones es lo peor. O sea, nunca se me cruzan todos los datos. O sea, nunca puedo como sostener una conversación y quedo como una idiota, ¿no? Pero sí, leer, pues no sé, la verdad no me acuerdo. Me acuerdo que de muy, muy niña, o sea, 5 o 6 años, cuando apenas estaba aprendiendo a escribir, lo primero que hacía era escribir cuentos, siempre. Tenía uno buenísimo que se llamaba El Coco y literal era una página y era El Coco está triste porque se cayó de la palmera y era todo. Y eso era el cuento. Y era casi compite como Monterroso, entonces. Sí, como que me gustaba mucho escribir y te digo que yo empecé de alguna manera escribiendo y la parte musical me vino después, como que siempre, tomé clases de piano, tomé clases de canto, el piano siempre fui un pie, o sea, fui malísima, y cantando pues fui un poquito mejor, pero tampoco era como de estas niñas así prodigias que así a los 8 años las escuchas cantar como Beyoncé y dices, wow, ¿no? Yo para nada, o sea, yo como que cantaba fuerte y entonado, eso eran como mis dos cosas, pero era como fuerte y entonado y ya. O sea, no había mucho estilo ahí. Sí, o sea, era como lo que me hacía de alguna manera parece que mejor. También le ayudaba un poco la cadera. Dicen. Sí, no, pero esta onda como de la onda así el feel así brutal, yo nunca pude, sigo sin poder, y no era como una cosa muy obvia.
no sé, mis papás igual dirán lo contrario, pero para mí no era muy obvio. Y lo que más me gustaba hacer era leer y escribir. Y escribir siempre eso, cuentos, poemas, historias. Y cuando empecé a escribir música, no empecé escribiendo la música en sí, sí melodías, pero no como acompañamientos. Y lo que más me gustaba era la letra, la parte de la letra. Ya después, con la práctica, porque yo realmente creo que para hacer las cosas mejor, la práctica es todo. O sea, tienes esto de talento, o sea, sí, esto es el talento, y aparte todo es las horas que le dedicas. Pues sí, ya digamos que la música empezó a emparejarse un poco con la parte de la letra, ¿no? Pero siempre la letra fue lo que más me gustó. Antes hablabas de esta novela que nunca terminaste, que nunca te atreviste como bueno, ya no sé si publicar, pero hablas de cuentos, hablas de poemas, hablas de cosas que yo no sé si mantienes un poco como en secreto, si lo mantienes en una caja cerrada, cal y canto, para que nadie lo vea, o si es una espinita que tienes ahí clavada, si sientes cierta curiosidad por escribir algún día algo que puedas compartir con el resto del mundo, o no se te antoja nada. Sí, la verdad sí se me antoja. Igual no algo tan, o sea, una novela se me hace como para mí es como hacer una película. O sea, cuando yo hablo con algún director y, o sea, me parece tan impresionante lo que hacen. O sea, no me imagino sentarme a como ponerle orden a 300 páginas. O sea, me parece, bueno, eso es como, de verdad me parece muy difícil lo que hacen los escritores. Algo más como poemas, que puede ser un poquito más, pues, de alguna manera subjetivo, ¿no? Así como de igual, ¿no? Medio que ahí decir, pues igual soy buena. Sí, igual, ¿no? Igual y si algún día me gustaría, pero yo adopto mucho mis proyectos como cosas que quiero, o sea, como que yo toda mi vida he querido, todo lo que quiero aprender, lo tomo de alguna manera como un proyecto, ¿no? O lo acompaño de un proyecto. Entonces, como, bueno, esta onda de, bueno, quiero reencontrarme con mi ciudad, mi proyecto fue el disco, ¿no? Entonces, pues sí hay como una inquietud de hacer cosas, pero tengo como una lista de cosas que y quiero mucho hacer. tiempo por delante. Sí, que más bien como que de repente digo, ay, quiero hacer esto, y ahora quiero hacer esto, y ahora, ¿no? Y van tomando prioridad, y poco a poco no puedo hacer todo, pero no puedo. Bueno, no te queremos presionar. Fíjate que Bolaño justamente murió con 50 años y podíamos haber esperado mucho más de él. Digamos que Bolaño en vida, a mí me recuerda un poquito a esos clásicos que lo pasan mal durante la vida, muere y de repente se convierte en un mito, todo el mundo habla de él. Digamos que hay un Bolaño en vida, el que conocieron sus vecinos, sus familiares, sus amigos, el que lo veían sufrir, el que lo veían ahí retraído escribiendo y luchando por no sé si por publicar, pero hasta que ganó premios y hasta que las editoriales le hicieron un poco el caso. Pues hay como dos Bolaños, ¿no? Porque luego creo que la figura de Bolaño, una vez que murió, se convirtió en algo mucho más grande, en un mito, y luego conocemos a otro Bolaño a partir de las ideas casi que nos hemos hecho de lo que hay. Hay mucha obra póstuma, es decir, bueno, 2666 es como la más famosa o el ejemplo más claro, que pasa desde músicos a diferentes escritores que de repente sus novelas se convierten en fetiches, en clásicos después, y que la figura de Bolaño se le ha dado ahora una importancia, una atención, ha sido protagonista de documentales, de entrevistas, de libros sobre él después de haber muerto con 50 años. Nos quedamos con mucho, posiblemente, de leer, de conocer de Bolaño, pero ¿qué te parece a ti que pasó con la figura de Bolaño para que tuviera esta atención después? A tantos, bueno, no tantos, hace 11 años que murió, pero digamos que sí está cobrando una dimensión inesperada. No sé, o sea, creo que no es una cosa demasiado rara en la literatura, digamos que en general la fama de muchos autores viene después de que se mueren, lo cual es una pena. Porque, pues, sí, no, qué mal chiste. No te deja como mucho tiempo para hacer cosas con eso,
Pero en el caso de Bolaño coincidieron muchas cosas. O sea, creo que también el hecho de que muriera joven, digamos relativamente joven, a los 50 años, le da una especie de cierre a su obra que quizás si se hubiera, si hubiera seguido escribiendo 30 años más, no hubiera tenido como ese cierre tan definitorio y tan claro que se toma un poco como el punto de partida para la fascinación global por Bolaño. Y luego la otra es que los temas de Bolaño en sus novelas tardías, o sea, sobre todo después de Estrella Distante, es decir, a partir de Los Detectives Salvajes y lo que siguió, tienen una cosa muy global que responde a su propia biografía, que de pronto había personajes que eran pues unos investigadores de Alemania, coincidiendo en una novela con un forajido gringo en Ciudad Juárez o Santa Teresa, coincidiendo con un chileno emigrado, y hay una especie de coincidencia de personajes de todas partes que hace que sea muy, muy disfrutable, porque siempre hay una historia con la cual te puedes, si no identificar, sí relacionar de un modo más directo, ¿no? Creo que eso pegó y hizo que lo tradujeran a muchos idiomas y que fuera más fácil que circulara su obra que la de autores a lo mejor más arraigados en una narrativa hiperlocal sobre lo que sucede en un lugar muy específico, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro, creo que siempre, al menos para mí que no tengo mucha idea, hay un punto impredecible como en las cosas que pegan en la literatura. O sea, no creo que siempre haya una como correlación entre la calidad de la obra y el éxito, ni tampoco lo contrario, ni tampoco como, los buenos siempre pasan inadvertidos, excepto para ojos expertos. No, o sea, creo que de pronto hay cosas que son muy buenas y a cuyo entusiasmo me sumo y que pegan, y otras que no. Y no sé muy bien a qué responde. O sea, en el caso de Bolaño, a que lo recomendó Oprah Nada menor. y tuvieron que imprimir al día siguiente 2 millones de ejemplares en Estados Unidos, y eso hizo que fuera como un poco Eso es lo que te el escapé, boom. Daniel. Sí. Bueno, ese no es el caso de 50 Shades of Grey. 50 Shades of Grey es malísimo y, Y ahí y está. enorme. Y ahí está. Sí, claro, yo creo que sí, o sea, hay libros, claro, más claramente creados como para un mercado que, o sea, que ya se sabe que van a pegar. Me encantaría saber hacer uno de esos, la verdad, Nada pero más como para probar que se sí. siente. Y solo por establecer un paralelismo con lo que decía Jimena antes, de que siempre le gustaba, así de adolescente, escribir y tal, yo tuve como mis muy tibias incursiones en la música, pero era ¿Tocas todo, algún instrumento, no, Daniel? lo Es el momento intenté, de pero era confesarlo. horrible, lo intenté, ahora toco, no, nada, no, tengo un ¿No ukulele, canta ni siquiera pero en la regadera? ¿En el coche? no, ¿No? sí tuve, sí, o sea, sí Nos estás dando un intenté, poquito de fui a tristeza. clases de guitarra, así Bueno, como ahí tienes. durante quizás incluso un año, ¿no? Como, pero me lo tomaba muy en serio y era malísimo y no me salía nada. Y además era todo muy triste porque era como en Cuernavaca, como así medio en las afueras de Cuernavaca. O sea, como que mi aspiración era tocar en un grupo que se llamaba Axila de Perro. Entonces, o sea... Híjole, les falló la o sea, mercadotecnia. y eso ya era, no, digamos, eso ya era como, digamos, a lo que yo más o menos le tiraba, ¿no? Era una perspectiva incluso. Entonces, no, o sea, nunca fue nada serio, fue como una especie de entusiasmo adolescente, pero sí creo que había algo, digamos, sí, escuchaba mucha música y que había algo como de mi acercación, de mi acercamiento a las letras que tenía que ver con la musicalidad del lenguaje, con la musicalidad de las palabras, con la forma en la que se van juntando los sonidos en los textos y en la música, que me llevó primero a la poesía antes que a otros géneros de la literatura, por una deuda con la música, muy claramente. O sea, que venía más de escuchar mucha música que de leer mucho, aunque leía, pero pues ya les dije que elige tu propia aventura y estas cosas. Entonces, o sea, sí tenía mucho que ver con mi gusto por la música, el acercamiento a la poesía sobre todo y al lenguaje en general. Entonces es chistoso eso.
Hablando de acercamiento, yo quiero acercarnos al público ahora porque los veo muy callados. No sé si ya se aburrieron, pero quiero que hablen, quiero que pregunten, quiero que intervengan y quiero que participen. Y eso, quiero que levanten la mano. Entonces, no sé si quieran hacer alguna pregunta, si quieran comentar. Queremos abrir este espacio para poder intercambiar, interactuar. Entonces, no sé si, ¿cómo lo hacemos? ¿Con de viva voz? Sí, alto y fuerte. O cantando. Él. Hace un momento, es una pregunta para Jimena, que en el aspecto musical, pero obviamente tiene un eco en lo literario. Hace poco, hace unos momentos, Jimena mencionaba que en su juventud ella le gustaba leer libros caminando y subrayar, y hasta cierto punto yo creo que usaba en marcatextos. ¿Cómo lees una persona? ¿Cómo la subrayas? ¿Cómo utilizas un marcatextos para leer a una persona? Sobre todo significativamente, porque hace poco en una entrevista tú mencionabas que tu último disco estabas pasando por un momento emocional. Supongo yo que para escribir esas canciones subrayaste a alguna persona, le pusiste algún marcatextos amarillo, rosa. ¿Cómo le hace Jimena para subrayar a una persona, para leerlo e inspirarse en esa persona? Pues, sí, soy, ¿sabes? No me doy cuenta cuando lo hago. Mucha gente me ha dicho, mucha gente que me conoce, y que de alguna manera ya ha pasado como esa barrera como de conocernos y de, ¿no? Un poco como la parte, amable, ¿no? Por así, o sea, digamos, mis amigos cercanos, dicen que los primeros momentos de conocerme son un poquito como extraños porque observo mucho a la gente y no me doy cuenta. Entonces soy la típica persona que ve a alguien y lo ve y lo ve y lo ve y lo ve y lo ve. Y tengo amigas, o sea, soy muy amiga de Natalia Lafourcade y Natalia Lafourcade llega con la gente, o sea, cuando recién me conoce y dice, no te apures, ¿eh? Te está viendo, pero no te está juzgando. Solo te está viendo. Y es como, no me doy cuenta, pero de alguna manera creo que así, como que esa es mi primera impresión de la gente, o ese es como, de alguna manera, retrato a las personas en mi cabeza. Y soy mucho de analizar y de analizar y analizar y analizar y analizar y de repente sacar mis propias conclusiones de la gente, y como guardarlos de alguna manera en el cajón de esa persona. No me gusta llamarme juzgona, pero sí soy muy de sacar conclusiones como de las personas. Sí, quizás sí, o bueno, la leo a mi manera, por así decirlo. También soy muy como autocrítica, autoburlona, entonces siempre estoy como cuestionándome, burlándome de mí misma, de mis propias conclusiones, replanteándome a las personas, replanteándome también a mí misma. Y sí, o sea, y quizás soy también, creo que una parte muy importante del escritor o del creador es que vas como como metiendo en distintos cajones distintas cosas y de repente ciertas conclusiones a las cuales llegas por parte de una persona o por parte de una situación o por parte de algo que lees, como que vas guardando cosas ahí y cuando tienes suficientes cosas que te llegaron por distintos medios, entonces puedes plasmarlos ya en algo, si te inspira lo suficiente, plasmarlos ya en algo más como tangible, como una canción o una pieza, una poesía o lo que sea, ¿no? Así creo yo. Ahí hay otra. Grítanos. Okay, yo soy como un fan agarrido de los Beatles, también soy un fan agarrido tuyo, de tu música. Entonces, por lo que he leído y por donde se juntan estas dos partes, es que a ti te gusta mucho el disco Plastic Ono Band de John Lennon, particularmente sé que te gusta Isolation. Pero mi pregunta va a cómo lo descubriste y por qué Isolation, ¿no? De todo este disco sería tu favorito, por qué es también tu favorita, y si tienes algún otro disco por ahí que a lo mejor no es tu favorito, pero que te guste, no sé, de John, de Paul, de George, no sé, que sea un
compartas, no sé, para unir mis dos gustos. Bueno, realmente Isolation fue mi primer acercamiento a ese disco y fue porque mi mejor amigo de la secundaria prepa, que era como con quien estaba compartiendo todo lo que me estaba sucediendo en ese momento, desde mis primeros acercamientos a la literatura, que él fue el primero que me regaló un libro de cuentos de Alejandro Jodorowsky porque era como súper fan, sino que además también por parte de la música, ¿no? Los dos éramos súper fanáticos de Gustavo Cerati, entonces me acuerdo que poníamos el Siempre Soy, así, la primera canción, así como de, mira, güey, cómo va entrando el ritmo, o sea, está cabrón, ya sabes, como una y otra vez. Y él me puso Isolation y me acuerdo mucho, me lo puso como ejemplificando cómo John Lennon canta en unísono y como la imperfección de esos unísonos. Y me llamó mucho la atención, me marcó mucho. Y luego ya de más grande, compré el Plástico No Band y realmente me clavé muchísimo en escuchar las letras, en escuchar la producción y me encantaba, en mi opinión es como un disco como súper personal, me encanta justamente cómo se desnuda ante el que lo escucha, son letras súper directas, todo es Yoko y yo, ¿no? Y realmente necesitas 3 instrumentos son canciones tan buenas que son 3 instrumentos, 2 instrumentos, 1 instrumento, ¿no? Y eso me encanta, es un disco que no me cansa nunca. De alguna manera después descubrí ya después, o sea, ya un poco más como de adulto, pues digamos que la contraparte de ese otro disco de solista de los Beatles, que es el de George Harrison, ¿no? The All Things Must Pass, que es un discazazazazo, pero que también es muy honesto, es muy bonito y digamos, suena quizás hasta más contemporáneo, me atrevo a decir, que quizás el Plástico No Band, pero para mí Plástico No Band sigue siendo, o sea, un experimento de como desnudez ante la música que me encanta. Sí, sin duda, o sea, Plástico No Band me influencia en todos mis discos porque te digo, es como ese disco perfecto por lo que retrató en ese momento en la vida de John, lo que retrató o sea, a nivel producción, ¿no? O sea, siempre la producción tiene que ir, en mi opinión, de acuerdo a lo que quieres decir en ese momento, ¿no? Con eso que estás escribiendo, con la música. Y creo que, o sea, Plástico No Band en ese aspecto es un disco perfecto en esa relación, en mi opinión, ¿no? ¿Más? Hola, buenas noches. Yo solamente quería decir que la verdad yo no conozco a Bolaños y no he leído mucho. Me gusta mucho Isabel Allende, se me hace de ciencia ficción muy padre. Yo vine a verte a ti, Jimena, porque no te conozco, o sea, sí te conocía de antes, pero nunca había prestado mucha atención, la verdad. Pero te vi en México, tiene talento y yo así de, wow, está muy bonita, ¿no? Entonces, ¿No quieres invitarla a tomar un café? Hoy es mi cumpleaños. Vine, bueno, mis papás, yo no soy de aquí, soy de Villahermosa, Tabasco, pero estoy estudiando aquí. Mis papás, bueno, mi mamá y él es el esposo de mi mamá. Entonces, hola. Ay. ¿Qué tiene de malo los Backstreet Boys, no? A mí me encantaba de chiquito y ahorita que sigan cantando, la ponen la canción y la cantas a todo pulmón, ¿sí? Es así de, eran muy buenos, entonces no es un gusto culposo porque a fin de cuentas, mínimo yo ahorita, si la ponen en un acto de lo que sea, es así de, canción buena y te pones a cantar así bonita. Le rompiste el corazón, Jimena. Yo también. Tienes toda la razón, ¿qué te puedo decir? O sea, yo era fan de los Backstreet Boys, o sea, yo fui a ese concierto que dieron en el Foro Sol y fui de esas personas que fue en la penultimísima fila, o sea, junto a la chavita fan que traía una pancarta de este tamaño, que yo decía, o sea, AJ no va a ver eso nunca, ¿ok? O sea,
Pero yo era de que me sabía los nombres y de esas también que veías así la pantalla, porque claro, los veías así, entonces te tenías que ver la pantalla, era más bien ir como en experiencia colectiva a ver una pantalla y gritarle a tu Backstreet Boys favorito, ¿no? Que bueno, en mi caso era Nick. El güero, sí, claro, obvio. O sea, Oye, felicidades. Feliz cumpleaños. feliz cumpleaños y gracias por Y venir. para cuando te pasar tu presentes en cumpleaños aquí. el Foro Sol, pues te acuerdes de los que están en la penúltima fila y si traen un cartelito así, pues léelo, ¿no? O sea, Se la creo que debes. físicamente imposible, pero sí, o sea, ese era exactamente mi punto. Que te pongan ahí, no sé, un acercamiento, una cámara, un zoom. Exacto. Más cumpleañeros. Ah, no, bueno, ya sé que no son, sería ya mucha casualidad. Para Daniel, ¿cómo conservan la estructura de los personajes? Es decir, con tantos personajes que puede haber en un libro, ¿cómo no revolver las historias? Y al final de escribiendo, ¿cómo te desprendes de esos personajes que te acompañaron por mucho tiempo para pasar al siguiente proyecto? Y para Jimena, ¿cómo defender tu proceso creativo, Jimena? Sobre todo cuando son canciones tuyas, pero después se van involucrando los músicos, los productores, y todos quieren ponerle su sello personal, pero tú quieres conservar la esencia de una canción. ¿Cómo defender ese proceso? Vamos primero con el tutorial de Daniel. Pues, ¿Cómo gracias hacer una por la novela? pregunta. El asunto de los personajes es raro porque creo que en todos hay algo del escritor. Digamos, es inevitable que por más que trates de diferenciar o de inventarte alguien lo más ajeno a ti, pues finalmente está visto desde la perspectiva de quien lo escribe y eso complica mucho la cosa. Es decir, sí hay momentos en los que a lo mejor no la historia del personaje, pero sí su forma de hablar o su forma de pensar las cosas y de pensar el mundo que hay alrededor, se puede confundir no con la de otros personajes, pero con la del propio autor, que soy yo, ¿no? Entonces es difícil marcar esa distancia y jugar a ser otro en la medida de lo posible. Creo que es como de los mayores retos de escribir una novela, al menos para mí, que no lo he hecho mucho, solo escribí una. Pero me sirve también mucho pensar en personas que conozco, o no en personas, pero en algunos aspectos de personas que conozco y hacer una especie de collage, tomar, pues no sé, algo de la apariencia de Alejandro Magallanes, que está ahí en la mesa de enfrente, y mezclarla con, no sé, un primo mío de Toluca que cojea al caminar, o sea, ir mezclando un poco como aspectos de unas personas y otras, y a partir de eso más o menos construir un personaje independiente, pero siempre creo, al menos en mi caso, hay como referencias a lo real, ¿no? A gente que conozco, quizás un poco exageradas a veces, porque funciona mucho a través de la exageración, y entonces cualquier defecto lo exagero al máximo, cualquier virtud la exagero al máximo y creo que eso me ayuda. Gracias. Y tu defensa de tu estilo y de tu creatividad. Sí. Pues mira, es difícil, pero también uno cuando empieza el proyecto de un disco tiene que acordarse que el disco, cuando lo empiezas a hacer, cuando lo empiezas a escribir, empieza a cobrar también su propia vida. Entonces, muchísimas cosas que tú ya tenías como envisionado, que decías, bueno, claro, es que va a sonar así, y va a ser así, y va a tener tantas canciones, y va a estar increíble, porque sí o sí o sí, ¿no? Después, cuando estás en el proceso de hacerlo, solita la historia o sea, te lo va cambiando, ¿no? Un poco, de repente tomas decisiones que dices, órale, pues esto no me funcionó como pensé que me iba a funcionar, ¿no? Y de repente me atoré aquí y de repente mágicamente llegó un músico que venía de el desierto de Arizona ¿no? Y resulta que casualmente estaba ahí grabando en el estudio al lado y te lo jalaste a tocar, no sé, las campanas tubulares o yo qué sé, y eso fue justo lo que necesitaba esa canción para que terminara de cerrar. Entonces, tienes que estar abierto un poco como a ese tipo de cosas, a la improvisación de alguna manera y también a tener un poquito como de
también como de frenarse, de saber que uno no tiene todas las respuestas, ¿no? Esa como humildad también, ¿no? Cada disco es diferente, ¿no? En este disco para mí era muy importante tener el control absoluto de todo, entonces mantuve casi el 99% del disco ese control, porque aunque algunas canciones no las escribí yo, pues yo me inventaba las partes de bajo y le decía al bajista, es que tiene que ser esto y esto y esto, y al baterista esto y esto y esto, y como que este disco fue ese proceso. Pero hay otros discos en donde el aprendizaje que quieres tener es otro. Y entonces, por lo tanto, las reglas de juego que te pones para el disco son otras. Y también es igual de válido, ¿no? Y es muy bonito ver cómo ese disco se va haciendo y de repente lo que tú pensabas que iba a ser no es, pero es algo mejor. Y es, al final de cuentas, no es como un libro, que quizás en un libro pues estás tú con, ¿no? Bueno, papel y pluma, sí, ajá, romántico, bueno, tú y tu computadora, ¿sabes? Escribiendo lo que tienes que escribir y tú yendo y viniendo ante ti mismo, ¿no? Como un tenista versus un equipo de soccer. Un poco el disco es un equipo de soccer, ¿no? O sea, necesitas a muchísimas personas para terminar. Es un esfuerzo colaborativo, ¿no? Entonces no puede ser tampoco tan cerrado como decir, bueno, pues es mi visión y ya, ¿no? Y creo que había una mano última y creo que tenemos tiempo para una última. Ay, ¿nos gritas? Bueno, para Daniel, ¿quién es el autor mexicano que más te ha inspirado y que más cercano consideras tu trabajo literario? Y para que me da rápido, en tu segundo disco, bueno, alguna vez vi una entrevista que el poema de Cantos se acaba así, tuvo algo que ver con una canción de ahí de tu disco. ¿Hay alguna otra pieza literaria, poema, novela que tenga que ver con alguna canción que digas, tan presente hoy la canción que podría tocar? Un autor mexicano, creo que la tengo difícil, digamos, hay muchos que me gustan y son muy importantes. Salvador Novo podría ser uno de ellos, digo, tanto como poeta como su autobiografía, que es como un retrato de la Ciudad de México en los 50s, que es muy padre, que siempre he disfrutado mucho. Y no sé, también hay muchos que a lo mejor no son como tan grandes autores, pero que con los cuales tengo un diálogo más directo y que siento que hablan más a mi generación y que a lo mejor no son eso como una referencia mundial, pero son importantes para mí, como, no sé, de mis contemporáneos, Valeria Luiselli, que además es amiga mía, y hay como un diálogo que valoro y eso también creo que es parte de la literatura, como hablar con amigos que escriben y que te ayuden un poco a entender qué haces. Ah, sí, yo a mí, sí, bueno, Candles fue un poema que me inspiró mucho para escribir. Y en mi primer disco yo tenía una canción que se llamaba Pocas Palabras, entre paréntesis, Juan, y era porque había leído unos textos o unos como teorías de John Cage, que bueno, es un compositor como de música moderna, por así decirlo, muy importante y me influenció mucho como su teoría un poco sobre el espacio. Él escribió una pieza muy importante que se llamaba 4:44, que eran 4 minutos con 44 segundos de silencio total. Y él decía que esos silencios no eran realmente silencios, sino que todo lo que sucedía ahí en el silencio también era algo, ¿no? Y eso de alguna manera lo traduje a las letras y como cuando no dices nada también dices mucho, ¿no? Y por eso el coro de la canción era pocas palabras y puntos, ¿no? Según yo, a mis 22. Wow, yo no conocía a John Cage a mis 22. Está increíble, digo, me encanta. Sí. Qué referencia oculta. Sí, súper rebuscada, la verdad. No, pero está padre. Sí, Pues creo que se nos acabó el tiempo, pero no nos queda más que invitarlos, sobre todo a que lean a Bolaño, que es el mejor homenaje que se le puede hacer siempre a un autor, conocer su obra, acercarse a ella, tener sus favoritos, sus no favoritos. Pues gracias por estar en esta tercera de Forros. Este es el tercer
encuentro que tenemos aquí en este Salón Blanco. El siguiente va a ser en enero. Agradecer, por supuesto, a Francisco, a Alejandro, a Sofía, a toda la gente que está aquí haciendo este esfuerzo para darles este acercamiento entre las letras, la música, hacer esos puentes y que al final sean uno solo. Gracias, Jimena. Mucha suerte en lo que siga. No sé si nos quieres decir si tienes alguna presentación pronto ya, aprovechando el comercial que estás aquí, como para, ¿no? No hay tengo nada. No tiene nada. Nada. Denle un abrazo Solo- saliendo, porque Solo mi disco. Así que no es ya. poca cosa. Sí, solo, así, nada más un disco nuevo. Ya está, cuéntanos cómo se llama. Ya, dónde- ya está a la venta, lo pueden comprar o lo pueden escuchar también en Spotify, si eso quieren. Es mi tercer disco, salió hace 2 semanas, creo que más o menos, el 4 de noviembre. Se llama No Todo Lo Puedes Dar y ya está a la venta, si lo quieren escuchar. Gracias. Daniel, cuéntanos los títulos y las editoriales de tus 2 libros que podemos encontrar en las librerías. De los 2 libros que se pueden encontrar, solo se puede encontrar uno, que es la novela. Ni siquiera en Amazon. ¿Por qué? Porque el otro es de poesía y la poesía es como algo que alguien dice de pronto en un pasillo y Nada, no hay ni escuchas de fotocopias. paso, no hay ni fotocopias, es todo casi ilegal, ¿no? A lo mejor algún puesto ahí perdido, no. Pero la novela se titula En medio de extrañas víctimas y la publicó la editorial Sexto Piso y creo que pues está como en todas las librerías, espero. Eso me prometieron. Eso me dijeron. Sí, bueno, Gandhi, Péndulo y esas del DF sobre todo están todas. Sí. Y ya. Pues yo me despido con esta frase que viene en La estrella distante, que dice: ¿qué estrella cae sin que nadie la mire? Gracias por mirarnos, gracias por escucharnos y nos esperamos aquí la próxima vez. Pues muchísimas gracias, Jimena, Laura, Daniel, por acompañarnos esta noche. De verdad, bienvenidos y que no sea la única vez. Bienvenidísimos.